Muy buenas a todos, soy Javi Puzzle y esto es Arcadia Project, el lugar donde un grupo de amigos nos juntamos para hablar de todo lo que está cambiando el mundo ahora mismo y donde tratamos de encontrar las respuestas a esas preguntas que la actualidad no tiene tiempo de responder. En este segundo episodio hablaremos de la cuarta revolución agrícola y ganadera, pero como ya sabéis, no estoy solo. Hoy me acompañan Iván. Bueno, Iván, ¿qué nos traes para hoy? Vamos a comentar cómo la Tierra se nos está quedando pequeña para nuestro centro de datos. Y también está Mac. Mac, cuéntanos, ¿qué tienes preparado? Saber los cambios tecnológicos, cómo afectan a los desembarcos anfibios. Y por último está Javi Fernández. Bueno, Javi, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo os he preparado un bloque de IA, cine y derechos. En concreto vamos a hablar de la resurrección digital de Val Kilmer. Y ya sabes, si buscas buenas preguntas, quédate porque este es tu sitio. ¡Empezamos! Chicos, imaginaos estar sentados en el Caesars Palace en Las Vegas y veis en pantalla grande a Val Kilmer arrodillarse en pantalla y decir "Don't fear the dead and don't fear me". Es decir, no temáis a los muertos y no me temáis a mí. El problema es que Val Kilmer falleció el año pasado, como sabéis. Así que hoy os he traído esta sección para comentar el tráiler de As Deep as the Grave y de cómo han traído de vuelta su imagen con una inteligencia artificial. Entonces, un poco eso, por daros un poco de contexto sobre el tráiler y sobre las cuestiones interesantes que plantea también a nivel jurídico. El tráiler se mostró en la CinemaCon hace más o menos una semana, el 15 de abril de 2026. Revela a Val Kilmer como el padre Fintan, que es un sacerdote católico y espiritualista nativoamericano que aparece a distintas edades, desde un espectro anciano hasta un hombre de unos 30 y tantos, más o menos, bueno, un poquito más mayor a lo mejor de la edad que tenía cuando interpretó, por ejemplo, a McMartigan, veréis en la película de Willow. Sí. Claro. Entonces, y la escena que remata el avance es esa de Don't Fear the Dead. Entonces, la producción del film explicó que usó inteligencia artificial generativa con permiso expreso de la familia de Kilmer. Veremos en la sección porque eso es evidentemente importante, incluida en este caso su hija Mercedes, que además aportó material de archivo que guardaba sobre su padre, ¿no? Y el patrimonio fue compensado económicamente. O sea, alegan que han seguido todos los estándares aplicables con tres principios, que es consentimiento por parte del patrimonio, ¿no? y de la familia, compensación por la aparición en la película y colaboración también por parte de tanto de Val Kilmer como de su entorno. Vamos, o sea, que han cobrado, ¿no? O sea, que han cobrado, quiere decir. Han sacado rédito económico a esto. Han sacado un rendimiento económico, Vale. la participación de Val Kilmer en el film, efectivamente. Y eso es un tema importante porque es uno de los estándares que debe seguirse pero es uno de los estándares que debe seguirse para que este tipo de cosas sean planteables, pero no es el único. Porque, claro, imaginaos, por poner un escenario, ¿no? Imaginaos que los herederos, ¿no?, de un actor fallecido están conformes con cobrar una absoluta millonada porque aparezca en pantalla, ¿no?, en una película generado digitalmente por inteligencia artificial, pero el rol que va a interpretar es un rol pues que pueda ser calificado como denigrante, ¿no? Y que pueda afectar a su imagen y a su reputación en la sociedad o en el mercado. Ahí tendríamos un problema. Ahora lo veremos, ¿no? De todos modos, en concreto Val Kilmer no es, digamos, o no era, ¿no?, alguien ajeno a este tipo de tecnologías. Recordaréis, murió el año pasado a los 65 años después de complicaciones con una neumonía y un largo historial de cáncer de garganta, pero ya había recurrido en el pasado a inteligencia artificial. No sé si habéis visto la segunda parte de Top Gun Maverick, Hombre, claro. en la que le traían de vuelta, ¿no? Tom Cruise le trajo de vuelta para volver a interpretar su papel de Iceman y utilizaron inteligencia artificial de voz para poder darle voz, porque a esas alturas de su vida ya Val Kilmer prácticamente no podía pronunciar palabra, ¿no? De hecho, él no sale con una bufanda o algo así en la peli. Sí, O sea, sale como, no sé, me imagino que porque tendría también cicatrices, etcétera, ¿no? Entonces sí que sale. Supongo yo, de algunas operaciones a las que se tuvo que ir sometiendo antes de eso. Con todo esto lo que os quiero decir es que, digamos, no es algo, desde la perspectiva de Val Kilmer, no es algo que no encaje. El hecho de que a día de hoy pues haya salido en un tráiler, porque es alguien que ha estado abierto a la utilización de tecnologías de inteligencia artificial. Hay otros actores, por ejemplo, que se han pronunciado muy en contra de esa posibilidad, incluso pidiendo pues realizar una especie de eso de patente sobre su imagen, como por ejemplo Matthew McConaughey, ¿no?, que tiene entrevistas muy, muy interesantes diciendo que este es el futuro y que
y que hay que prepararse bien también desde un punto de vista jurídico para ese futuro en el que no es descartable que las inteligencias artificiales puedan realizar interpretaciones pues que incluso sean, en su caso, dignas de premios, ¿no? Quizá en el futuro, en los Oscars... Adelante, perdona. Creo que ha habido un actor de Jungla de Cristal, Bruce Willis, que antes de su degeneración tiene un problema mental, una enfermedad. Ha vendido los derechos sobre su imagen digital. ¿Tenía entendido eso o es algo que ha sido una noticia? Me suena haber escuchado una noticia también, sí, al respecto. Pero no sé mucho sobre el tema, no estoy familiarizado con eso, pero sí que no lo he estudiado en profundidad, pero me suena haber visto esa noticia también. Y no es de extrañar, además, teniendo en cuenta en este caso el estado en el que se encuentra Bruce Willis y que, como digo, el mercado puede que vaya hacia allí en el futuro. En esa entrevista que os comentaba de Matthew McConaughey, por ejemplo, él comentaba que creía que en el futuro las IAs iban a ser capaces de generar interpretaciones tan potentes que habría que crear a lo mejor una nueva categoría en los Oscars pero ya, quizás no tenga mucho sentido que haya interpretaciones generadas por inteligencia artificial que compitan con interpretaciones reales, pero sí quizá que tengan su propia categoría. Vosotros, y lanzo un poco ya para que comentemos, ¿no? ¿Vosotros creéis que estamos ante un homenaje necesario o esto de utilizar IA para devolver a gente, actores de la muerte, es una línea roja y que no se debería traspasar? Hombre, a ver, es dura esa, porque, claro, con Val Kilmer, y de hecho ya la hemos tenido, por ejemplo, en Star Wars, que sacaron con CGI, ahí se me ha ido el nombre. Carrie Sí, Fisher. A Peter Cushing, ¿no? Que Eso quien es, interpretaba... Eso es, Y también ocurrió con el rejuvenecimiento de Carrie Fisher. Es verdad, sí. Bueno, pero ahí ella todavía estaba viva, ¿no? Y yo creo que puede decir, oye, pues si me apañáis, para la gran pantalla, sin ningún tipo de problema. Igual, no nos llevemos a engaño, que en Marvel a lo mejor hay algún abdominal esculpido, a lo mejor hay alguno ahí esculpidillo, ¿sabes? Ahí un poquito retocado, ¿no? Alguno. No les quito mérito a los actores que se machacan, Dios me libre. Pero yo creo que algo por ahí se retoca un poquito de todo, ¿no? Entonces, eso lo puedo llegar a entender. Ahora bien, con un actor difunto, bueno, se ha dado el consentimiento de antes, claro, es que ahí cambia mucho la peli. Nunca mejor dicho. Entonces, ahí cambia completamente. Claro, lo demás, lo que estás diciendo es que durante ese tráiler, yo no lo he visto todavía, la verdad es que lo quería haber visto cuando dijiste que ibas a hablar de esto, pero no he tenido tiempo. Entonces, dices que él aparece Val Kilmer en distintas etapas de la vida, es decir, Eso es. O sea, claro, es que esto lo que abre además es un espectro, ya no solo de que esta persona puede estar, ¿sabes? Vamos a decir, viva, entre comillas, en la gran pantalla, ¿no? Y que podamos volver a ver esos actores. Para mí, se abren ahí varios campos, ¿no? Entonces, por un lado, bien, genial. A mí Val Kilmer, es un actor que al final tuvo una época un poco, no sé si llamarlo oscura, dentro de su carrera, cuando hizo peliculones, ¿no? Yo creo que todos lo recordamos. Si no recuerdo mal, fue Batman. ¿Fue Batman? Sí. Fue Batman. Tiene la peli del Santo, una película bastante buena. Entonces, claro, tuvo películas muy buenas. Luego tuvo esa época oscura, por lo que sea, por variables. Entonces, bueno, poder ver en su prime otra vez a este tipo de actores, pues yo creo que puede ser una pasada. También digo, y digo más. Sí, no, y fíjate, y estoy de acuerdo en que también proporciona una herramienta de storytelling muy valiosa a los directores cuando quieren traer de vuelta a un personaje que asociamos a un actor en concreto. Por ejemplo, Indiana Jones. Es que es muy difícil volver a hacer un casting y dar otra vez con la tecla de un actor como Harrison Ford. Bueno, Harrison Ford es casi Indiana Jones, no es solo Indiana Jones, evidentemente, pero una gran parte, digamos, de sus papeles. Le debe mucho, tanto a Han Solo como a Indiana Jones, pero es que Indiana Jones solo puede ser Han Solo. O sea, Han Solo, perdón, Harrison Ford solo puede ser él, ¿no? Solo puede ser, ¿no? Ahí iba. Exactamente eso ha pasado con Han Solo. O sea, el chaval que lo hace un papelón. En la peli de Han Solo lo hace muy bien, pero es que no es Harrison Ford. No es Harrison Ford. Bueno, los cuatro somos unos fricazos de Star Wars, eso creo que no lo vamos a ocultar. De hecho, anecdóticamente, que sepáis que Javi y yo hicimos un duelo de espadas láser en su boda. Así es. ¿Vale? Y está grabado, ¿de acuerdo? Yo lo vi. Eso ya lo podemos yo porque me casaba. Eso... Sí, básicamente. Pero bueno, anécdotas aparte, claro, en Han Solo, joder, qué papelón tuvo. Y ya te digo, ya hace un papel muy digno, pero no es lo mismo. En Range hacía un papel efectivamente muy digno.
De hecho, yo he visto luego algún vídeo en el que sustituyen la cara de Alden por la de Harrison Ford haciendo un deepfake y dices, bueno, si es que Sí, sí. lo hizo propio, pero algunos de los manerismos y tal estaban claramente ahí. No hizo mal papel, pero la película fue un fracaso probablemente porque tú no puedes coger a Han Solo Es y darle difícil. ese papel a otro actor. Difícil, es que es muy difícil. Luego, parte que se abre ahí, y que yo os quería decir, que también hasta qué punto puede ser injusto, porque, claro, sí que hemos visto, por ejemplo, como ha pasado con sagas como un James Bond, precisamente ahora mismo con Star Wars, que si quieres hacer una precuela, etcétera. Claro, si no puedes coger a ese actor, al final ha habido una evolución, ¿no? Como os decía, en Batman también ha ido pasando que han ido distintos actores pasando por ese papel, con distintas edades, etcétera. Y bueno, ahora incluso que van a sacar, por ejemplo, una serie de televisión de Harry Potter, ¿de acuerdo? Ya no vamos a ver a Daniel Radcliffe, vamos a ver a otro chaval que lo va a hacer. De hecho, cambian ciertos personajes, como hacer, ya, claro, el actor de Severus Snape que ha fallecido, que hacía también es que soy malísimo con los nombres, pero hacía un papelón, lo hacía súper bien, claro, van a cambiar a Severus Snape. Entonces, a lo que voy, esas oportunidades que se dan a otros actores más jóvenes también se quedan sin esas opciones, ¿no? Es decir, si los va a sustituir la inteligencia artificial, claro, cojo a un actor súper reconocido, lo revivo digitalmente y ya está, y lo tengo hecho. Y es que lo tienes hecho, realmente. Es que a mí, por ejemplo, me fliparía ver perdona, Iván, de La Roca con Sean Connery vivo. Que me flipó Sí. esa película. Y es que me fliparía, por ejemplo. Entonces, claro, si se pueden hacer esas cosas, me fliparía ver un remake de La Roca, pero claro, ya no se puede hacer. O un Gladiator, me fliparía ver otra vez a Russell Crowe, cuadrado como estaba, que ahora, pues, se ha dejado un poco el hombre, está distinto, es otro tipo de cuerpo y otro tipo de edad, pero me fliparía verlo. Entonces, claro, si todas esas cosas las podemos llegar a hacer, también pierde un poco el encanto, ¿no? ¿No crees? Yo estoy de acuerdo. De hecho, has mentado a Sean Connery. Pero justo lo que decía yo sobre Harrison Ford de Indiana Jones, mucha gente lo habría podido decir en los años 80 o en los años 70 sobre James Bond. Haber dicho, mira, es que no cabe otro James Bond que no sea Sean Connery. Eso es absolutamente imposible. Nos habríamos perdido a Daniel Craig, que ha sido un James Bond absolutamente espectacular, que efectivamente tiene también esa contra. Y luego, desde una perspectiva, digamos, más jurídica, que eso también es interesante, tened en cuenta que el hecho de traer de vuelta a personas que ya hayan fallecido, bueno, pues hay que tener cuidado cómo se hace, porque puede... O sea, el hacerlo, por ejemplo, para fines comerciales o publicitarios, sin el consentimiento de la persona que falleció o sin una autorización válida por parte de sus legitimados, podría constituir una intromisión ilegítima en su derecho al honor, ¿no? Imaginaos eso, que sin mediar consentimiento alguno, sin haber designado en el testamento, por lo menos estoy pensando más en el plano jurídico español, ¿no? Sin haber designado en el testamento a una persona que vaya a velar por los derechos relativos al honor, la intimidad y la propia imagen, se trae a un actor famoso español y se le hace participar en un anuncio publicitario de cualquier asunto. Pues a lo mejor él no habría estado de acuerdo con tal cosa, ¿no? Por eso, en el caso, por ejemplo, de Val Kilmer, con el que hemos empezado, la producción lo que afirma es que su patrimonio y su hija Mercedes autorizaron, aportaron materiales, han sido compensados y eso encaja con lo que sería un esquema lícito de explotación post-mortem, pero no siempre va a ser así. Entonces ahí hay un punto importante, ¿no? A mí hay dos cositas que me llaman la atención. Una, primero, esa actuación generada por IA, ¿cómo puedes decir que es Val Kilmer? Por el mero hecho de mostrar su imagen, no es su forma de actuar. La puedes ajustar todo lo que es posible con IA, con entrenamiento, pero ¿cómo puedes decir que es Val Kilmer? ¿Sabes? Le puedes cambiar la misma Pues- expresión, ¿vale? Eso es una cuestión. Y luego, esto genera un nuevo paradigma, ¿no? A la hora de los derechos. Hasta ahora todo el mundo sabe los derechos de la música, ¿no? Que son 100 años y son heredables y van teniendo unos réditos, ¿no? Aquí esto ya comienza a ser donde tu propia imagen también está generando unos derechos. No deja de ser un intangible, pero que genera con un cierto valor. Y ahí eso es otra cosa que llama mucho la atención, ¿no? O sea, al final vas a tener que
sobre todo este tipo de gente famosa, ¿no? Actores, actrices, modelos, que viven de su imagen, van a tener que generar y estructurar muy claramente cómo se va a gestionar todo eso en un post-mortem, ¿no? O no en un post-mortem, incluso ya siendo como Carrie Fisher, ¿no? Ya siendo anciana, veterano. ¿Cómo van a manipular eso? ¿Cómo se va a generar? ¿Quién va a ser el custodio de todo eso, ¿no? Ahora se queda todo mucho en una nube, en un limbo, que estamos ahí. Por un lado estamos con el derecho al olvido digital y luego estamos con la generación de día de tú mismo. Entonces, Totalmente. Es muy interesante la reflexión que haces y las preguntas que lanzas porque se anudan, ¿no?, a la pregunta de quién es esa actuación generada por la IA. De Val Kilmer ya no puede ser, ¿no? Porque ha fallecido. No, Es de claro, es un de clon, sus ¿no? No sé. herederos. Entonces, fijaos, en España y en la Unión Europea, la protección por derecho de autor exige autoría humana y originalidad como creación intelectual propia. O sea que las obras que son generadas exclusivamente por inteligencia artificial no están protegidas por copyright, salvo que exista una intervención creativa humana relevante. Entonces, una interpretación de un actor que haya sido sintetizada íntegramente por IA y sin que haya decisiones creativas humanas sustanciales, en principio no sería una obra protegible. Sí que pueden concurrir otros derechos y ahí entramos justo en el terreno que comentaba Iván, que es muy interesante, que es, bueno, qué es lo que se haya establecido contractualmente, ¿no? Porque eso también evidentemente va a estar pactado. Pero por eso yo creo que en estas situaciones lo aconsejable va a ser documentar bien la intervención creativa humana, la dirección, la edición, la composición, incluso la selección de fragmentos específicos de interpretación del actor para poder anclar la titularidad ya en concreto a personas físicas y al productor de la película, etcétera. Justo en esta película, en As Deep as the Grave, el equipo, lo que estuve leyendo, ¿no?, y de lo que me estuve informando es que el equipo afirmó que lo que hizo fue modelar a partir de interpretaciones pasadas y también de archivos familiares, o sea, archivos de la propia familia de Val Kilmer, Sí, sí. y que la interpretación se diseñó bajo dirección y guión humanos, sugiriendo que esos derechos de protección audiovisual pues van a residir en el productor y en los autores humanos del film. Pero apuntas un tema muy interesante, Iván. Claro. Pero ahí, Javi, es que además, por ejemplo, bueno, yo no sé si os suena Kaby Lame. ¿Sabéis quién es Kaby Lame? No me suena. Es el TikToker este negro muy famoso que hace lo de... ¿Sabes? Como que cuando es sí, algo absurdo, de repente hace así como... Tiene un gesto como muy Sí, característico. bueno, sí, que además Claro. vendió hace poco su imagen por una Eso es, millonada. claro. Vendió por una absoluta barbaridad, o sea, por 975 millones de dólares, eso sí, con un poco de truco, equivalente en acciones de la compañía, bla, bla, vendió su imagen digital y dio autorización para que se usara y se crearan clones digitales de él. Entonces, claro, quiero decir, ya no estamos viendo solo actores de Hollywood, sino que está empezando a ver con, pues bueno, probablemente con la persona que tiene más seguidores de TikTok, ¿no? El mayor influencer de TikTok, que mueve muchísima pasta, ¿no? Pero claro, si esto también lo hay y está empezando a verlo con personas vivas actualmente, y yo entiendo que también sabrá ahí otra parte, ¿no? Que bueno, para el cine, bueno, quiero decir, lo puedo llegar a entender, pero para acciones publicitarias, ojo, ojo la que se abre ahí, porque también está viendo incluso con modelos. O sea, yo me acuerdo que en mi canal de Instagram hice uno de que estaban haciéndolo con modelos, ya, con Sí. modelos digitales para probar ropa y demás, que van, les graban, les cogen unas ciertas imágenes y ya crean modelos, gemelos digitales de esas y esos modelos, ¿de acuerdo? Para que puedan como desfilar. Entonces, claro, ellos se llevan un royalty de su propia imagen, pero no tienen que ir a desfilar. Entonces, creo recordar, y si no me equivoco, que uno de ellos es Zara, de las compañías que está realizando eso. a ver, yo sobre la que lo hice hablaban de H&M, ¿vale? En este caso. Tampoco quiero decir, tampoco me quiero No, meter en un tampoco. berenjenal y esto obviamente lo tenemos que contrastar. Esto lo tenemos que contrastar, ¿vale? Estamos hablando de memoria, pero si yo no recuerdo mal, yo lo hablaba, entonces, bueno, había algunas marcas que sí que ofrecían royalties, otras que decían que no, etcétera. Entonces había un poco ahí ese debate. En cualquier caso, claro, había los dos puntos de, oye, me van a sustituir bueno, de aquí yo puedo estar trabajando y cobrando gracias a mi imagen sin tener que estar en una ciudad, en una punta del mundo, probándome una colección y en la otra. O sea, es decir, puedo estar en distintos sitios a la vez. Obviamente, claro, como dice Javi, ¿no? Aquí se abre pues un debate interesante, ya no solo de, oye, ¿a quién estoy viendo? Yo creo que si lo estamos haciendo a nivel comercial, está absolutamente igual, que a nivel comercial es como, pues bueno, otra cara más. O sea, yo creo,
A nivel anuncios, pues bueno, otra cara más. ¿Qué es familiar? Pues bueno, es más o menos familiar, como puede ser Kaby Lame. Es un modelo, somos tantos en tantos anuncios, que sin más, ¿no? Como actores y actrices. Pero claro, cuando estamos hablando ya de unas personalidades de este estilo, ¿no? De un Kaby Lame, y ya si nos vamos a un actor tan famoso de Bueno, Hollywood, claro, ya pesa bastante más. Y además eso, con el componente de personas que ya hayan fallecido, porque en esos ejemplos que ponías tú, al final estamos hablando de personas vivas que prestan su consentimiento al firmar un contrato y bueno, y al final regulan bien exactamente cómo quieren que se utilicen sus imágenes, ¿no? O en este caso, pues la recreación digital, pero claro, con un fallecido hay que tener mucho, mucho cuidado porque hay determinadas actuaciones, determinadas incorporaciones a campañas publicitarias que podrían pues eso, menoscabar, ¿no? La dignidad o la reputación de la persona que ella aparece. O sea, fijaos, por ejemplo, ha sido muy controvertido, ¿no? En esta última semana la aparición de Sydney Sweeney en uno de los capítulos de la serie Euphoria, porque aparece eso, ¿no? Como grabando un vídeo para redes, ¿no? Como si fuera para una plataforma estilo OnlyFans y tal. Alguna gente con motivo, ¿no? Pues ha dicho es un poco denigrante. Claro, eso, bueno, si ella ha decidido meterse ahí, ha decidido meterse ahí, pero imaginaos que Sydney Sweeney hubiese fallecido pues prematuramente hace un par de años y alguien hubiese decidido que se graben esas escenas utilizando inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de un fallecido, nos metemos en terreno muy pantanoso. Pero ojo, y vivos, ¿eh? O sea, bueno, que fallecidos. También. Yo no sé si habéis visto reels de Chiquito. O sea, yo he visto un montón de Chiquito de la calzada en Instagram. Me han salido que si bailando, que si cantando, que si no sé qué. Obviamente una persona fallecida. Pero es que también me han salido de políticos. Me han salido que si de Pedro Sánchez, de Iglesias, de Alvise, etcétera, que están diciendo, o sea, quiero decir, a ver, ¿no? O sea, está claro que todavía se nota, pero si estamos llegando al punto ese de que, oye, que me lo plantan en una película. Es que me lo están plantando en una película de Hollywood y a lo mejor no se nota tanto. Vamos, se nota porque lo sé, pero si no lo sé. Totalmente. Sí que es verdad, y ahí yo de eso he leído bastante, que hay como una especie de marca de agua invisible en el que como que deja un rastro todavía las herramientas de generación de vídeo. ¿De acuerdo? Están dejando un rastro invisible para saber si está generado por inteligencia artificial. Es decir, para que no se pueda usar como prueba en un juicio. Por ejemplo, es de, no, es que a mí me ha pasado no sé qué. No, perdona, esto lo estás inventando. Esto está generado, esto está manipulado. ¿De acuerdo? Porque, claro, puede llegar a ser incluso hasta peligroso, ¿no? Que tú envíes algo grabado y que sea mentira, unas declaraciones que sean generadas por inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, bueno, peligroso es, digamos, es un eufemismo, es una manera, pues ser delictivo. totalmente. Bueno, pues hablando de cosas peligrosas, os voy a contar algo que Javi fue el que sacó el tema la semana pasada. Habló de el desembarco en la playa Omaha, algo traumático y muy Vale. duro, y comentamos que, bueno, que eso fue un día, fue el día D, pero no nos tenemos que olvidar que los marines norteamericanos en la campaña del Pacífico desembarcaron entre 50 y 60 veces en operaciones mayores. Es decir, lo que vimos en el desembarco en Normandía, hay que plantearse que en la campaña lo repitieron entre 50 y 60 veces. Estamos hablando de 50 60 desembarcos mayores, pero podemos contabilizar hasta 400 a 600 desembarcos menores. Espera, Mac, o sea, perdona, Mac, estás diciendo que hubo 50 o 60 desembarcos más grandes que el desembarco en Normandía, más numerosos, No, no exactamente. ¿vale? Los desembarcos en el Pacífico fueron realizados por el Cuerpo de Marines norteamericano. Y bueno, el Cuerpo de Marines norteamericano data su creación en la Guerra de Independencia. ¿Eh? Alrededor de 1775 se crearon 2 batallones de marines, los infantes de marina continentales, y que sirvieron en la pequeña flota continental que rompía el bloqueo británico a las colonias en ese momento. También Ujú. participaron bloqueando ellos en la flota federal durante la Guerra de Secesión, operaron en la Primera Guerra Mundial y en diferentes campañas interguerras, Panamá, Filipinas, pero su momento álgido fue la campaña del Pacífico. Después del ataque a Pearl Harbor, tuvieron que desarrollar una campaña que duró varios años en que iban asaltando isla por isla.
los japoneses habían extendido por el Pacífico, no todas eran islas, digamos, del Japón, pero tuvieron que ir avanzando isla por isla, ocupándola para tomar aeródromos, establecer bases logísticas, porque estamos hablando que desde Hawái a Japón hay unas distancias que no son fáciles de recorrer de una manera efectiva. La pregunta que yo os marco es, ¿vosotros qué cambio creéis que ha sido el más importante de los años 40, campaña del Pacífico, a la actualidad, para el cuerpo de marines y sus Yo creo operaciones que lo tengo muy anfibias? claro. Yo creo que los helicópteros. Uy, yo no sé si lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, porque estamos hablando, justo, lo que has dicho, yo creo que ahí es la clave de la distancia, ¿no? O sea, un helicóptero no cubre esas distancias tan grandes, ¿no? O sea, al final en medio del Pacífico, ¿cómo se reabastece de En el combustible propio un desembarco, helicóptero, no? ¿vale? ¿Qué tecnología ha significado un mayor cambio para un Sí, desembarco? yo estoy hablando del De cómo desembarco. llegan, ¿no? De cómo se despliegan en el terreno, ¿no? Claro, porque al final estamos hablando de una cosa de que los marines, yo entiendo, a lo mejor no es así, Mac, que tú me lo dices, los marines viene el nombre un poco de la marina porque hacen como Sí, asaltos costeros o en islas, etcétera. O bueno, sea, entiendo que entran a través del mar, ¿no? Por eso es bueno, la gracia, ¿o no? el cuerpo de marines, ya os he comentado, es una de las 6 ramas de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Sí, habéis oído bien, las 6 ramas. Los norteamericanos tienen 6 ramas militares, que evidentemente es el ejército, la armada, la fuerza aérea, y aunque los marines, el cuerpo de marines, depende de la armada, es una fuerza independiente. Fíjate Luego qué también, curioso, yo habría sí, pensado que eran parte de eso, de la Armada, ¿no? no, no. Claro. Sí, bueno, pertenecen a la Marina, es decir, dependen del secretario de Marina, pero son una fuerza independiente. Es más, en varias ocasiones a lo largo de su historia han intentado el ejército absorberles, ha intentado la Marina absorberles y por diferentes circunstancias se consiguió que precisamente un general del cuerpo de marines esté en la Junta de Estado de Jefes de Estado Mayor. Hay otras 2 fuerzas que en otra ocasión las cogeremos y las analizaremos, que es la Fuerza Espacial. Bueno, La Fuerza claro. Espacial, que depende de la Fuerza Aérea, y luego los guardacostas, que en alguna ocasión hemos podido ver en alguna película los guardacostas, sus buques blancos con raya roja, que tienen una similitud a la Guardia Civil Española. Es decir, son un estamento militar, pero con función civil. Mientras no haya una situación de guerra, dependen del Homeland Security, que gestiona todas las fuerzas de seguridad norteamericanas. Pero bueno, marcando que el cuerpo de marines es una fuerza independiente adscrita a la Armada, que lo que más ha cambiado, decía Iván, los helicópteros, no, lo que más ha cambiado es la obtención de inteligencia por parte de los marines. ¿Qué? Sí, a mí me tenías La- intrigado, Mac, porque yo estaba pensando, claro, en un desembarco, o sea, en un desembarco, pues no sé qué ha cambiado tanto. Pero, claro, y tiene sentido que sea eso, porque al final dices, oye, en el desembarco de Normandía, los nidos de ametralladoras, Claro. eso, las propias condiciones del terreno, y cómo se prepararon los alemanes, bueno, se prepararon medio, porque pensaban que el desembarco iba a ser por Italia, debido precisamente a filtraciones, ¿no?, de inteligencia que estaban Precisamente eso manipuladas, ¿no? fue una acción De contrainteligencia o de de contrainteligencia, de engaño, ¿no? Por parte de los engaño. aliados que consiguieron. Pero refiriéndonos a las operaciones en el Pacífico, la obtención de inteligencia que se tenía en esa época eran los aviones de reconocimiento de largo alcance, que no pueden ver dónde hay una posición en una isla. Al no podemos ver un aeródromo, o incluso identificar desde una cierta altura el tipo de avión que hay en ese aeródromo, pero no vas a poder ver más allá. Los submarinos norteamericanos que arriesgaron mucho en acercarse para obtener una visión de las playas donde iban a desembarcar los marines. Pero la inteligencia ha marcado la diferencia entre tener que desembarcar 20.000 marines, que se dice pronto, de 1.000 marines, una división de marines, a desembarcar o a tener como fuerza de desembarco lo que ahora se llama Unidad Expedicionaria de Marines, es alrededor de entre 2.000 y 3.000 hombres, y se consigue el mismo objetivo. Sí, pero porque se sabe, digamos, ¿no?, dónde hay que actuar y por dónde hay que entrar, ¿no? Y una Eso tiene- pregunta, Mac, por ejemplo, ahora con el tema de la guerra de Irán hemos visto cómo los iraníes
han sido capaces de burlar en cierta manera, ¿no? La inteligencia y los satélites norteamericanos, con las típicas estrategias también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De Rommel y Montgomery en el desierto, de pintar tanques o de pintar aeronaves para que sean bombardeadas porque se piensa que allí la hay, ¿no? No sé si es posible llevar al enemigo a engaño respecto de dónde tiene que realizar un desembarco. O digamos que con lo que hay a día de hoy, eso es muy difícil. Ahora mismo los objetivos ya han cambiado mucho, ¿no? Ya no vamos a tener que coger y llegar a la playa, desembarcar miles de hombres y decir, pues ahora vamos a buscar al enemigo. Vamos a esperar que nos disparen para saber dónde está ese enemigo. Los medios tecnológicos, aparte la inteligencia ha sido lo más importante, ¿no? El cambio más importante. Drones ISR, sistemas de obtención visual, inteligencia de señales, satélites. La inteligencia de señales es importantísima porque fija dónde están los centros de emisión de órdenes y ya sabemos dónde están los cuarteles generales, dónde están las unidades de vanguardia, dónde se recibe, dónde... Entonces, los marines ya no tienen esa necesidad de llegar a la playa y buscar al enemigo. Van a tener al enemigo fijado. La tecnología ha cambiado en todos los aspectos. La inteligencia es lo que más ha cambiado de la tecnología, pero hay que entender que los medios materiales que tienen los marines en la actualidad no son los medios que tenían en los años 40. Javi se extrañó en la última podcast de los 1000 aviones, más de 1000 aviones para Es lanzar que me parece paracaidismo. una pasada. Es que lo que te digo, es que se haría de noche. O sea, es que yo tengo en la cabeza la escena esa de 300 cuando dice nuestras flechas cubrirán el sol, ¿no? Taparán la luz. Dice, pues lucharemos de noche. Tío, es que me parece lo mismo. Es que estoy imaginándome 1000 aviones y de verdad que es un eclipse eso. Algo parecido pasa con los marines. Los marines utilizaban primero lanchas de desembarco similares a las que hemos podido ver en el desembarco de Normandía, pero ahora mismo, por ejemplo, los marines ya no tienen la obligación de llegar a la playa para desembarcar. Porque, como ha dicho Iván, tenemos la figura del helicóptero, pueden llegar a puntos estratégicos más allá de la playa, pueden dejar tropas más allá de la playa. Tenemos otros elementos como los Osprey. ¿Qué es un Osprey? Los Osprey son unos vehículos aéreos de ala rotativa variable que pueden despegar y aterrizar como un helicóptero, pero una vez que están en el aire, giran sus hélices y se colocan en posición horizontal. Vale. Y permiten que vuelen como un avión. Como Los acabo de flipar. Los hemos visto muchas veces. Muchos videojuegos, y en algunas películas. Sí, claro, lo he visto en videojuegos, pero claro, en un videojuego. Pues, no lo he visto. No sabía Transformer, cuando van a la nave de los Transformers, cuando intentan llegar, pues hay una cantidad de Osprey enorme. Son aviones que en vez de llevar hélices, llevan hélices de helicóptero, por simplificarlo. A la hora de aterrizar y despegar, están en formato helicóptero, en vertical, y a la hora de desplazarse, por velocidad y por autonomía, se colocan como un avión de hélices. Parecido a lo que eran los Harrier, pero supongo que con un consumo infinitamente menor para la operación de despegue, ¿no? Y de transporte. Es decir, el cuerpo de marines, precisamente las unidades expedicionarias de marines, incluyen un ala embarcada. En su momento incluían Harrier, ahora pueden incluir F-18, incluso los nuevos F-22 de versión naval. Pero la cuestión es que ha cambiado tanto la tecnología que nos permite a los marines, donde metían miles y miles de hombres para conseguir un objetivo, que ahora mismo puedan lograr ese objetivo con una décima parte de personal. Y eso en general personal. no está pasando en todos los conflictos bélicos actuales, me refiero, y me explico. O sea, ahora mismo yo tengo la impresión de que se mandan muchísimos menos efectivos humanos, por suerte, que hay como muchísimo más peso en lo que son las máquinas, o sea, en lo que es esos drones, ¿no? Que hablábamos de reconocimiento, etcétera, como que, y vamos, yo siendo un poco ignorante en esto, ¿no? Que por eso me mola tanto tu sección, porque además aprendo muchísimo, ¿no? Con esta parte militar que desconozco. Pero, por ejemplo, en Ucrania lo que estaban hablando de que hay drones que directamente pueden hacer que haya soldados que se rindan, ¿no? O que directamente, pues bueno, puedan disuadirlos o acabar con ellos incluso, ¿no? Que hay drones, y es lo que está pasando, ¿no? Que no tiene que ir una persona, o sea,
un humano directamente a combatir, sino que pueden ir esos, no sé si llamarlos robots, bueno, drones, ¿no? Al fin y al cabo, o máquinas que están controladas de forma remota, y que puede haber un tío en su casa tomándose la bolsa de patatas y está llevando un carro de combate, ¿no? Que parece de película, pero que eso está siendo así. Bueno, hay un uso extensivo de los drones. La guerra de Ucrania ha desvelado o ha abierto un mundo nuevo de de los conflictos armados. Lo que hace a lo mejor 10 años veíamos impensable la necesidad de que un carro de combate tuviese un sistema que le protegiera de los drones, ahora vemos que cada vez se va desarrollando más sistemas de protección. Hay que recordar que la guerra al final es quién tiene la lanza más afilada o el escudo más resistente. O tienes la lanza o tienes el escudo. Claro, si tienes los dos vas a ganar la guerra. Pero al final, lo que tú estás comentando es las imágenes que hemos podido ver de drones que se acercan y claro, el soldado sabe que va a morir porque no va a poder hacer ninguna acción que elimine ese dron, ¿no? Porque a lo mejor lleva una carga explosiva y claro, intentan rendirse, pero los drones que estamos hablando, los drones que puede utilizar en una operación, son drones que a lo mejor pueden estar 50, 60 horas volando, localizando objetivos. Que yo os voy a hacer otro comentario. ¿Qué pasaría si no tuviésemos todos esos medios ahora mismo para Pues a obtener hacerlo como información? se hacía antes. Quiero decir, No hay no, otra. no hay otra, ¿no? O sea, quiero decir, habría que haber desplegado cuántos efectivos, cuántas personas, ¿no? Cuántos soldados en Irán, Ucrania, estos conflictos, ¿no? que tenemos aquí tan recientes. Y digo que son los más sonados porque obviamente, por desgracia, también hay conflictos en otras partes del mundo, pero bueno, que sean tan sonados son estos dos. Supongo que por los países que están implicados en ellos, desde luego yo creo que Sí. se haría como antes. Al final, mandando De gente. hecho, de Mandando hecho, gente. de las cosas que se está comentando sobre este conflicto de Irán, porque como no han declarado la guerra, vamos a llamar el conflicto, es que los mandos iraníes actualmente están volviendo a la antigua usanza, al emitir órdenes de una manera totalmente vocal, con mensajeros, para evitar para que no intercepten, para que no los localicen, porque como ha dicho Mac, con la inteligencia de señales puedes saber de dónde cuál es tu cuartel general, es decir, dónde está tu centro de mando, que para ellos es súper importante siendo ese tipo de estructuras. Y están volviendo a eso, al envío mediante mensajero, por lo menos en el kilómetro cero, ¿no? Es decir, luego el mensajero llegará a una estación y emitirá las órdenes. Pero la primera orden va de forma totalmente artesanal, por así decirlo. Como decía Mac, una de las cosas que te llama mucho la atención es eso, cómo puedes tener un dron estilo Predator o cualquiera de estos, cuenta 60 horas dando vueltas esperando, o bien escuchando por inteligencia o esperando órdenes para apoyar. En el momento en que la gente del terreno diga, necesito apoyo aéreo, y los tengas encima tuyo en ese momento. Exacto, exacto. En lo que estaba hablando Iván, vosotros Sí. habéis oído hablar de Sé lo que vas a decir. los navajos, la tribu Sí, de Esa la navajos. sé. sí, sí. ¿Sabes Yo lo que voy no. a decir? Pues lo de la inteligencia de señales es que los norteamericanos en las primeras fases de la campaña en el Pacífico tenían una problemática, y es que los japoneses interceptaban sus radios y escuchaban lo que decían los norteamericanos. Entonces tuvieron que sacar inventiva de donde no había y decidieron que la única forma de que los japoneses pudieran escuchar pero no entender es utilizar algo que ellos no tuvieran acceso a esa información. Y utilizaron a radiooperadores navajos que hablaban en un dialecto navajo pero modificado para el combate, y eran los que se comunicaban desde las playas a los barcos para pedir artillería, apoyo de fuego. Claro, los japoneses escuchaban a los navajos, pero no entendían lo que decían los navajos. Y fijaos cómo a día de hoy eso, con una inteligencia artificial, seguro que te descifra perfectamente el mensaje en cuestión de muy En 3 poquito, ¿no? minutitos. En 3 minutitos la tienes hablando navajo, tienes a ChatGPT o a Claude hablando navajo fluido. Totalmente. Pero Totalmente. fluido. Fluido. Profesor, Eso. tiene el C1 de navajo en 5 minutos. Y como anécdota, todos los operadores navajo llevaban un protector, un marine que les Ah, podía el proteger. Civilis. Claro, totalmente.
Sí, sí. efectivamente. Protegerles de que les Claro. capturaran. No, en no. Sí, todos sí, los claro, claro, sentidos. claro, para que no tuvieran Sí, acceso sí. a esa... No Sí, me sí, estáis sí, entendiendo. sí. No, claro. No debía permitir que Ya. ningún navajo Te hemos fuese entendido capturado. perfectamente, te hemos entendido perfectamente, de una Terrible. forma u otra. Y a colación de lo que ha dicho Javi antes de lo de que las bajas y los marines perdieron en la campaña del Pacífico más de 20.000 hombres. También es verdad que tenían más de 400.000 soldados el cuerpo de marines en esa época. Pero para que os hagáis una referencia, 20.000 hombres es similar a lo que han perdido los Estados Unidos en las campañas de Sí. Afganistán Bueno, y Irak. La que son un montón comparativa. de personas, obviamente, habiendo pasado los años, puesto en Que perspectiva, Como todos sabéis, la inteligencia son datos y los datos hay que guardarlos. Y ahora mismo estamos en un momento también un poco paradigmático. Se nos está quedando pequeño la Tierra para guardar los datos. y personas. Sí, hasta ahora hemos hablado de la nube en una forma metafórica, ¿no? Pero se empieza ya a hablar de la nube como para guardar datos, de la nube en un sentido más literal. Es decir, guardar estos datos fuera de la Tierra. ¿Por qué? Primero porque ahora mismo el cuello de botella, como ya hablamos en el episodio anterior, es la generación de energía. Los cuellos de botella para los grandes centros de datos es que no hay energía suficiente para todo esto. Entonces, nuestros gurús, nuestra gente que va avanzando, mirando más allá, de las cosas que se están proponiendo es hacerlo en el espacio, ¿no? Concretamente, hay varios hilos de pensamiento, ¿no? Que algunos ya se están materializando. Algunos son hacer centros de datos de almacenamiento en la Luna, ¿no? Como baúl, como cofres para almacenar toda esa información, para que en un caso de cualquier catástrofe, esa información, esa historia nuestra, todo nuestro conocimiento no se pierda. Un backup, ¿no? Un backup de toda la vida, hoy por ¿no? hoy, no sé, ya algunos peinamos canas, ¿no? Y hoy por hoy, en su momento, nos parecería imposible, ¿no? Hacer un backup de ese conocimiento que hay ahora mismo en Internet, en la nube disponible. Ahora mismo sí sería posible, ¿no? Sí entendemos que sí sería posible almacenar esos petas y petas de datos. Y hay otro movimiento que es el de hacerlo mediante satélites geoestacionarios en la Tierra, ¿no? Elon Musk, Eso te iba a decir, a Elon Musk le gusta esto. a Elon Musk le encanta. De hecho, Elon Musk ha juntado su empresa aeroespacial, SpaceX, con su empresa de IA. Esto, para que nos hagamos una idea, está valorado en 1,75 billones de dólares esta fusión. Para lanzar ¿No? sí, Nada. él va a lanzar centros de datos orbitales, ¿no? De hecho, él ha pedido a la FCC, al organismo de control de la energía en Estados Unidos, quiere lanzar 1.000.000, ojo, 1.000.000 de satélites artificiales solo para centros de datos, para alimentar esos centros de datos y almacenar esos centros de datos. Pero a ver, un momento. O sea, lanzar Sí. 1.000.000 de satélites, entiendo que como los que ya tiene, o sea, pueden ser de otro tipo, tal, porque estamos hablando de geoestacionarios y los de Starlink creo que no lo son. Algunos se Creo, mueven, digo creo porque no sé mucho. Yo sé que se mueven porque nosotros los hemos visto. Por ejemplo, o sea, yo he visto los lanzamientos cuando fueron hace un par de años que lanzaban muchos, entonces me acuerdo que los vimos, Sí. que iban así como... Y me puse a leer y decía que no eran geoestacionarios, que tenían que corregirse la órbita, bla, bla, bla. Pero bueno, lo que estamos hablando es que quiere lanzar 1.000.000. O sea, yo vi hace poco una imagen que era como una animación de todos los satélites que había alrededor de la Tierra, ¿no? Y de cuánto cubrían. Y como creo que en los últimos 20 años había sido, pero en plan multiplicado, no sé si por 20, por 40, una movida así, que era un auténtico locurón. Y ahora estás hablando de que quiere lanzar 1.000.000, que yo no sé cuántos hay en órbita, pero a lo mejor hay menos de 1.000.000. No, iba a decir que justo en relación con esto que decís, es que da auténtico, o sea, a mí me ocasiona auténtico pavor, porque no sé si habéis visto la película de Gravity, ¿no? El síndrome de Kessler. Sí. Claro, o sea, cuando se habla de esto, lanzar 1.000.000 de satélites más para que estén dando vueltas, ¿no?, en la órbita terrestre, a mí me da un miedo de que eso te culmine, con que empiece a acumularse ahí basura espacial, colisione uno con otro y a partir de ahí se genere una situación en la que ya no seamos ni capaces de salir, a ver, al espacio. tengamos en cuenta de quién estamos hablando también, ¿eh? Estamos hablando de Elon Musk, que le gusta más una acción publicitaria que otra cosa. Él ha pedido permiso para lanzar 1.000.000 de satélites. Otra cosa es que lo lance. Su idea
es esos satélites poder alimentar a los centros de datos que va a lanzar en órbita. Estos satélites no pensemos que son satélites a escala gigantesca, son estilo los LazySat, ¿no? Que son satélites impresos en 3D, tecnología barata, con una carga útil hablamos de no más de 100 kilos. ¿Vale? Pero ojo, la intención de Elon Musk con este despliegue es poder generar más de 100 gigavatios de energía con paneles solares ultra eficientes y lanzar los satélites de comunicaciones Starlink V3 para ellos con un flujo de ancho de banda de 1 tera por segundo para poder tener comunicaciones entre todos esos satélites. Cuando hablamos de 100 gigavatios, estamos hablando que el consumo medio de España son 35 y él quiere generar 3 veces Así, ¿no? eso en el espacio. Bueno, también estábamos hablando la Sí. semana pasada, ¿no? La semana pasada también decías dónde estábamos nosotros comparando con el consumo, ¿no? En cuanto a centros de datos y tal. Es por eso, Da por eso vértigo, ¿no? este hombre es pensándolo así, ¿vale? Como esa es la visión de Elon Musk, ¿no? A la hora de centros de datos, ¿no? Es decir, alimentarlos en el espacio mediante placas solares y comunicaciones vía satélite y tener eso, una playa de satélites enorme, ¿no? Con redundancia, baratos, pequeños, fácilmente desechables. Bueno, esa es la visión, ¿no? Luego hay otra visión, como es la de la gente de Lone Star y Star Bowl, que es lo que estábamos hablando, ¿no? La idea de ellos es hacer un respaldo definitivo de los datos como tal en la Luna, en los cráteres de la Luna. Por eso hablábamos de que era tan importante estas últimas misiones a la cara oculta, porque como ya se ha descubierto que hay hielo en la cara oculta de la Luna y pues aquí quien llegue es el que se lo queda, exactamente. Se lo queda. El que llegue se lo queda. Y yo he leído sobre eso también y ahora cuando Sí, acabes te cuento una cosa. y es lo que hay. A ver, esto suena muy bien, ¿vale? Es muy bonito, muy publicitario. A Max últimamente estaba un poco de capa caída y gusta, ¿no? Salir esto adelante. Pero hay un montón de problemas de ingeniería ahí. ¿Vale? El primero, uno de los más importantes, si no hay Obvio, si ¿no? no hay intercambio de energía, no puedes refrigerar las cosas. Y el calor se sigue generando. Dices que Claro. se necesita aire, ¿no? O sea, se Claro, necesita necesita oxígeno para que haya Un intercambio, medio. ¿no? Un medio. Algo. Ahora mismo la única forma es Vale. mediante radiación de poder enfriar esas cosas. Claro. Son enormes y tienes un problema enorme. Y luego está la falta de protección contra rayos cósmicos. Sin una capa Pero como que- la atmósfera o como nuestra ionosfera, que nos protege de los rayos de las tormentas solares, de todos estos fenómenos radiológicos del espacio, hoy por hoy nuestros chips, nuestros bancos de memoria no están protegidos de eso. ¿Cuál es la visión de Elon Musk en esto? Por eso lanzó 1 millón de satélites. Tengo redundancia, no de N1, O sea, de sobra, si ¿no? se me O caen sea, quiere 10, que sobre. esto sigue funcionando. Si se me caen 10 en el momento, me da tiempo a lanzar esos 10 al día siguiente y esto sigue funcionando y nadie se entera. Esa es su idea. A ver, yo ahí, y bueno, supongo que habrá detractores, al igual que defensores de Elon Musk, como lo podemos ser todos nosotros. Independientemente de eso, a mí es un tío que me parece un adelantado a su tiempo, ¿de acuerdo? O sea, le podemos criticar muchísimas cosas de ser de todo, ¿no? O sea, del carácter que tiene, del ególatra, egocéntrico, el tener 27 hijos con no sé cuántas mujeres distintas, el fundirse la pasta, lo que quieras. Y eso son factos, o sea, son hechos, pero sí que me parece que el tío es un auténtico genio y es un visionario y siempre ha ido muy adelantado, entonces, y no da puntada sin hilo. Entonces, si Elon Musk está haciendo esto, es por algo. Está claro que eso puede ser una solución, no sé si viable, etcétera, pero desde luego, si lo está haciendo, por algo será, ¿no? Y si se está removiendo es porque puede que salga algo de ahí, ¿no? Eso sin ningún tipo hay de otra duda. cosa que es un poco más terrenal, por así decirlo, ¿no? Que es el tema de la soberanía del dato. O sea, porque todos saben, y esto Javi Fernández lo sabe muy bien, hay una serie de regulaciones a nivel europeo, a nivel americano, determinados datos no pueden salir del espacio común europeo, Estados Unidos reporta lo mismo, como ya dije el otro día, hay zonas específicas de los centros de datos de Amazon como de Google, como de Microsoft, para el gobierno de Estados Unidos y sus partners,
con sus características especiales, pero ¿y aquí? ¿Y lo que subes ahí? ¿Quién gobierna ese dato? ¿No puede un gobierno X pedirme datos de eso? ¿Pedirme esos movimientos? Sí, eso va a plantear incógnitas muy interesantes y no solo sobre la soberanía de los datos, sino también sobre la propia soberanía de los cuerpos celestes. O sea, eso quizá es algo para trabajar, ¿no? Y comentar en otro episodio de podcast porque es muy interesante, pero yo cuando estudié en la carrera de Derecho Internacional Público, probablemente, no recuerdo en qué asignatura, dedicamos un día, no más, evidentemente, a estudiar estas cuestiones y ahí está el Tratado del Espacio Exterior de 1967, de acuerdo con el cual los cuerpos celestes, entre otros la Luna, no son de nadie, son patrimonio de la humanidad. Pero eso está cambiando. Esa concepción, bueno, el tratado sigue en vigor y fue suscrito por muchos países, pero esa concepción está cambiando precisamente con los acuerdos Artemis de hace relativamente poco, de 2020, que persiguen que sin cambiar, digamos, ese régimen jurídico, sí que se permita una explotación de recursos por parte de quien llega, ¿no? Justo lo que decía antes Javi de, ahí va, llego yo, aquí está el hielo, pues me lo quedo para Sí. mí. Y es Y de momento es la bandera americana la que está plantada en la Luna, ¿eh? O sea, quiero decir, Y los que tienen una rama militar No, específica. la es la NASA. Fuerza Aeroespacial. No, no, la la Fuerza Espacial. Bueno, sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, mira, es que yo estoy viendo ahora, me he empezado a ver una serie que se llama Para toda la humanidad, Buenísima. buenísima, de Apple TV, y Yo sí. es muy curiosa, no sé si la habéis visto, Es si sabéis de qué buenísima. va. Bueno, pues básicamente es que han llegado antes los rusos a la Luna. Llegan los rusos antes. Y bueno, no os voy a hacer spoiler ni nada, pero hay un momento en que dice Nixon, me importa muy poquito todo. La NASA es militar. Estos astronautas son pilotos militares. Entonces, hacéis lo que queráis, pero me elimináis la amenaza rusa en el espacio. Y entonces es un poco así. He visto poco todavía, ¿no? Pero bueno, es como que se supone que los rusos han llegado antes. Los cosmonautas han llegado antes a la Luna. Entonces, Neil Armstrong no es el primer hombre en la Luna, es un ruso. Y entonces, bueno, se desarrolla todo eso. Me va a Está muy encantar. bien. Entonces, por eso, y ahí sí que me enteré de que es una rama militar, ¿vale? O sea, como que la NASA quieren que la absorba el Pentágono directamente y decir, no, no, aquí nos vamos a dar con todo. Y lo que os decía del hielo, perdona Iván, ¿vale? Yo estuve leyendo el otro día y claro, justo precisamente con lo de Artemis, ¿no? Que acabas de comentar, Javi. Aquí el hielo, el primero que llegue, se lo queda. Y hay una cosa muy importante con el hielo. ¿De acuerdo? Porque parece una chorrada el que haya hielo en la Luna, pero no es tan chorrada. claro, la gente que está escuchando esto pensará, y en la gasolinera, en mi barrio también hay hielo. ¿Y qué Pues pasa, mira, no? justo lo que acabas de decir. Lo que quieren es que la Luna sea la gasolinera. La gasolinera para poder luego ir a Marte. Nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo el poner en órbita 1 kilo de lo que sea. Por eso van esas pedazos de naves con esos grandes tanques de combustible y ¿qué vuelve? Nada, vuelve un transbordadorcito en el que van así apretados que cae en el agua, porque todo lo demás, prácticamente mucho es combustible, etcétera, o se desecha. Poner cuesta mucho. ¿Con qué se alimentan esos tanques? ¿Esos tanques de qué están hechos, no? Bueno, pues básicamente gran parte de hidrógeno, que es el agua, hidrógeno y oxígeno. Entonces, si tú ya tienes agua allí y te llevas un equipo con el que seas capaz de extraer el hidrógeno, ya tienes la gasolinera montada. Entonces puedes reabastecer a todos tus cohetes para irte a Marte, volver, mover cosas, etcétera. Es decir, tienes montada ya una gasolinera, ¿de acuerdo? Entonces, claro, poca broma, porque estamos diciendo de que ese hielo es de todos. No, no, ese hielo es del que llega. Precisamente lo que has comentado de que sube un montón de material y luego baja lo justo para llevar a los 4 señores que han subido, hablando de los residuos que estamos generando. Porque claro, hemos estado hablando de los satélites que hay, de los satélites que quieren poner en órbita, pero el otro día estuve escuchando a un científico de la NASA hablando de que con los radares se tienen localizados 50.000 objetos de 10 centímetros. De 10 centímetros. Pero que los objetos de menos de 1 centímetro, de menos de esos 10 centímetros hasta 1 centímetro, que pueden ser muchos más, y que esos no están, es decir, no tienen un seguimiento. Ah, claro. Pero claro, echar un pequeño objeto a una velocidad orbital, ¿no? Se pueden convertir en un proyectil que choca contra un satélite, ¿no? Que está muy bien que este señor pueda coger y pierdo 10 satélites
y al día siguiente los vuelvo a poner en órbita. Pero todos los residuos de esos 10 satélites que se Es que quedan eso en ahora el mismo no está espacio regulado. son más basura espacial que va a seguir en Y órbita además, y que en algún Hombre, momento caerá, caerá. la parte buena, entre comillas, es que se quema la gran parte, ¿no? O sea, se desintegra al volver a hacer una pero reentrada. ya Pero el claro, problema ya no es que Eh, caiga. Sí, el problema es lo que decíamos de que genere el efecto Kessler ese, ¿no? Y que se conviertan en, o sea, que ese pequeño proyectil que impacta en un satélite lo que haga es reventar el satélite y ya no solo hay un pequeño proyectil a velocidad orbital, sino muchos proyectiles a velocidad orbital que van impactando con otros satélites hasta convertir eso, pues eso, en toneladas de basuras proyectadas a miles de kilómetros por hora dando vuelta a la La Tierra. Es plataforma terrible. LazySat, de las que os hablaba, es una plataforma de multipropósito de satélites para poner cosas en órbita muy baja, por debajo de los 500 kilómetros, que eso es una órbita muy baja para el resto de los satélites, realmente se quemaría prácticamente. Pero claro, es una órbita muy baja, diferentes velocidades, o sea, pues eso puede llegar a ser, a la hora de salir al exterior o llegar a la Luna, un infierno. O sea, de eso me viene a la cabeza el juego de la rana, ¿no? Cruzando la carretera, ¿no? Igual, ¿no? Puede llegar a ser esto. sí. Entonces es complicado. Y eso, y la soberanía del dato. Hace muchos años, ¿no? Antes incluso del despliegue de Internet y demás, ¿no? Se hablaba de la colocación de estaciones de radio o incluso algún iluminado se independizó en plataformas petrolíferas abandonadas, ¿no? Y se generó un estado soberano emitiendo pasaportes y demás. Y igual con las estaciones de radio, ¿no? Que los utilizaban para como radios piratas, pues o para propaganda o como medio de rebeldía, ¿no? De expresión. Claro, volvemos a lo mismo. Volvemos a este futuro distópico que hemos visto también muchas veces al final, esto va a ser gobernado no por los estados, sino por las corporaciones. Porque tú vas a la Luna como trabajador, ¿qué leyes gobiernan en la Luna? Punto uno. Ya no solo del dato, sino tú mismo. Si vas con una misión estatal, perfecto. Vas con el Estado y te riges con esas misiones. Pero tú vas a trabajar para una empresa. Al final, ¿qué rige? ¿Conmigo a los trabajadores? Lunares. Claro, no hay otra. Claro, No existe, esa es para no Javi. hay convenio. Esa es No para hay Javi. Pues estatuto. No hay te lo estatuto de los trabajadores de momento redacta lo que nos implementar la Luna. forramos, tío. Bueno, ya veremos, ya veremos. Oye, mira, además, hablando de trabajadores, yo, bueno, por si no lo sabéis, yo veraneo bastante en un pequeño pueblo de Guadalajara que se llama Rueda de la Sierra. ¿De acuerdo? Es bastante pequeño, hay muy pocas personas censadas y bueno, la gran mayoría ahí trabaja de la agricultura y justo ahí no hay poca ganadería, muy poca, pero hay algo, ¿no? Alguno. Entonces, justo de esos trabajadores os quiero hablar yo porque no sé si lo sabéis, pero está habiendo una gran revolución ahora mismo en lo que es la agricultura y la ganadería. No sé hasta qué punto conocéis el sector, no sé hasta qué punto conocéis las otras revoluciones que ha habido, pero bueno, este es el tema que yo os quiero traer. ¿De acuerdo? ¿Estáis más o menos al tanto de las revoluciones que ha habido? O sea, las revoluciones industriales las tenemos situadas. La primera Podrías revolución industrial repasarlas que de todas hubo. formas. ¿Alguno? Sí, yo os las repaso, no os preocupéis que he hecho los deberes, ¿eh? Pero bueno, la primera, yo creo que todos la sabemos, la revolución industrial con la máquina del vapor, ¿no? Con la máquina de vapor, bueno, básicamente pasó una cosa y es que sacó a muchos trabajadores del campo, ¿de acuerdo? O sea, hubo un momento en el que se inventó, gracias a la máquina de vapor, la trilladora, ¿de acuerdo? Entonces la trilladora mecánica que entró en 1786 reemplazó a muchísimas personas que separaban el grano a mano. Luego entró el arado de hierro fundido que sustituyó a la madera. Lo que acabó pasando básicamente, ¿vale? En un país como en Inglaterra es que el 80% de la población activa que trabajaba en el campo en el año 1700, en el año 1850, después de la primera revolución industrial, era tan solo el 22%. ¿Vale? Una cuarta parte. ¿Vale? Pero bueno, había una cosa buena, entre comillas, ¿vale? Y es que toda esa gente no desapareció, no se quedó sin trabajo, se fue a las fábricas. Empezó a haber fábricas, ¿vale? Pero bueno, apareció un movimiento que seguro que os puede recordar a algo como se puede estar viviendo ahora, con gente en contra de la inteligencia artificial, ¿vale? No sé si oísteis hablar en algún momento del movimiento ludita.
No sé si os suena. Ujú. Bueno, el movimiento ludita que empezó precisamente en el campo, ¿vale? Y esos campesinos que lo que querían era destruir máquinas por miedo a quedarse sin trabajo. Fue como, podemos decir, el primer grito del ser humano diciendo, oye, que esto va muy rápido, que esta tecnología, ¿de qué va? ¿No? A ver si me voy a quedar yo sin trabajo. Bueno, no hay ninguna sorpresa si os digo quién ganó, ¿verdad? La tecnología. Sí, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos. Segunda revolución industrial. Estamos hablando de 1870. Es decir, 20 años después de este dato que os he dicho de que solo se quedó el 22% en el campo, 1870 entra el motor de combustión, ¿vale? El que usamos para los coches, ¿vale? Para el que no lo tenga situado. Ahí aparece el tractor de gasolina, ¿vale? Y eso sí que lo cambia todo. Pero lo cambió todo porque, ¿qué es lo que pensáis que se Vale. usaba antes ¿Y del tractor de personas? gasolina? Leyes, Caballitos. caballos. Caballitos, ¿vale? Sobre todo caballos. En el año 1900 había 27 millones de caballos en Estados Unidos. ¿Cuántos pensáis que había en 1960? De 27 millones de caballos. En 60 años, ¿cuántos? En la Sí, décima poco. parte. Sí. O sea, igual Pues un por ahí. millón, ¿no? Pero Pues por ahí, 3 millones. De 27 millones en 60 años a 3 millones, ¿vale? Y los empleos agrícolas, ¿vale? Que eran un 40%, ¿en cuánto se quedaron? En esa época un 20 aproximadamente. Bueno, Estados Unidos es un país que tiene mucho. A ver si, La un mitad. 2%. Un 2%. Es que aquí tenemos Sí, que pero- pensar, ¿vale? Y aquí hay que pensar una cosa, ¿de acuerdo? Y es que los empleos agrícolas no eran solo el agricultor. Es que en torno a los caballos, ¿vale? A toda la caballería que se usaba para la agricultura, había muchísimo empleo. Estamos hablando de herradores, estamos hablando de veterinarios, estamos hablando de cocheros, de fabricantes de arneses, de caballerizos, de personas que se dedicaban a cuidar a los caballos. ¿Vale? O sea, profesiones que habían existido durante más de 5.000 años, como era el herrador, se extinguió en tan solo una generación, ¿vale? Y de los caballos ya no hablamos. O sea, los caballos pues no cuenta porque no votan, ¿vale? Pero los trabajadores sí votaban. ¿Y qué pasó otra vez? Bueno, pues que hubo ese exilio hacia de las zonas rurales y se industrializó todo el campo que lo absorbieron las fábricas urbanas durante décadas, ¿no? Entonces, bueno, ya se vivieron unos cambios bastante intensos. ¿De acuerdo? Entonces, con ese dato de que bajó de 27 a 3 millones. Pero es que ahora mismo está pasando otra revolución. Bueno, antes de contaros la de ahora, déjame deciros la última y a ver si sabéis cuál es, ¿vale? Lo que se llamó la Revolución Verde, entre 1940 y 1970. No sé si os suena. ¿No? Bueno, pues es básicamente la biotecnología, y esto seguro que lo habéis oído, ya que es Ajá. cuando empieza la botánica con semillas mejoradas genéticamente, fertilizantes sintéticos, pesticidas, ¿de acuerdo? Aquí de hecho tenemos a la figura de Norman Borlaug, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1970 porque evitó hambrunas gracias a las semillas que mejoró genéticamente, etcétera, a los pesticidas, ¿vale? Porque la producción mundial de cereales se triplicó, a nivel mundial se triplicó en tan solo 30 años, gracias a todo esto. Pero también hubo también otros efectos negativos, ¿no? Porque se destruyeron millones de empleos, también agrícolas, en países en desarrollo, ¿vale? Durante toda esta revolución. Ese patrón de tenemos más productividad y menos gente en el campo, pues parece que es un poco lo que está pasando, ¿de acuerdo? En estas 3 revoluciones. Pero con la última hay algo que cambia muchísimo, ¿de acuerdo? Y os voy a contar la última porque la verdad es que yo he flipado bastante. ¿De acuerdo? Navegando un poquito y empapándome, descubrí que en China, por ejemplo, ya están usando un tractor, ¿vale? Que es el tractor Honghu 70, que no sé si os podéis imaginar lo que hace. Más o menos, autónomo. por dónde pueden ir los tiros. Ni idea. Es autónomo. Seguro que es algo de ciencia Es ficción. muy enorme. Es muy enorme y hará un campo él solo. Es totalmente autónoma, como dice Iván. Pues sí, básicamente va los por ahí tiros. los tiros. Hace todo solo. Va sin conductor, va con inteligencia artificial, usa 5G y navegación satelital Beidou, es decir, China. Y con una precisión de 2,5 centímetros, capaz de sembrar, cosechar e ir entre hileras. Y el agricultor lo está supervisando desde su móvil mientras está tomando el carajillo en el bar. Es más, el mismo agricultor incluso puede controlar varios al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Tenemos ese tractor autónomo y de hecho yo he flipado con lo que las predicciones, ¿vale? Las previsiones que hay para la industria de los tractores autónomos, ¿de acuerdo? He flipado bastante. Que luego si queréis os las puedo compartir, pero se está hablando de que para 2031 va a mover 150.000 millones de dólares en Estados Unidos. Sí, sí, es una locura. Los Pero tractores autónomos. Eso, claro, va a afectar también mucho a empleos, ¿no? O sea, Claro. entiendo yo.
Es que justo ahí es la cosa. Es que en las anteriores estábamos hablando de que el agricultor se pudo ir a la fábrica. Es decir, no le quedaron más narices, pero se movió de lo que es el campo a la fábrica. Eso es la primera. En la segunda pasó algo parecido. Y bueno, algunos se reconvirtieron, aunque desaparecieron muchos trabajos, se reconvirtieron. En la tercera todavía se redujo más, pero bueno, hubo una especialización, ¿vale? Aunque se perdieron muchos trabajos. Pero en todo caso, seguía siendo necesaria la figura del agricultor, tal. Aquí ahora mismo es que ponemos una empresa que tiene no sé cuántos tractores autónomos y hace falta un agricultor para todos los campos. Ya no hace falta un campo, Pero un es que no tiene que tractor, ser ni un agricultor. Te ¿de hace acuerdo? falta un piloto. Es que no tiene que saber de campo. A ver, yo entiendo que algo sí. Yo entiendo que algo sí, Sí, pero pero pongamos eso, que aporte algo de valor el hecho de ser agricultor por las cuestiones que sean. Pero es lo que dice Javi, que al final te reduce exponencialmente el número de agricultores que necesitas en todo caso, porque necesitas un agricultor que sepa manejar muchos tractores desde una aplicación del móvil o desde una aplicación de ordenador o Sí, como bueno, se haga, ¿no? y antes de que dejar hablar a Mac, perdón, antes de dejar hablar a Mac, que sepáis que no he terminado, ¿eh? Tú estás comentando de la reestructuración, ¿no? De los puestos de trabajo. Habrá agricultores que se tendrán que dedicar, en vez de a la agricultura, a la reparación de esos tractores. Porque, claro, habrá que tener un servicio técnico que le Pero eso ya es un mantenimiento. mecánico. Es decir, que habrá, claro, pero habrá una parte de esos agricultores, como tú has dicho, en la primera revolución, pues pasar a las fábricas, en la segunda revolución, reconvertirse, pero en esta revolución habrá que volver a sí, sí. reconvertirse. En vez de cuidar caballos, ahora tengo que Bueno, como saber sí, mantenimiento de a ver, Supongo. tractores. todo es un Será cambio. O un sea, cambio, sí. bueno, vosotros también sabéis que yo también he veraneado durante muchos años en una población súper pequeña, donde ni siquiera hay ganadería, todos son agricultores. Los que allí la fuente es agricultora de secano. Y hablamos que en menos de una generación de agricultores, ellos hablaban, ¿no? De, "Joder, tengo que labrar esta tierra". Y tenían que labrar esa tierra el tiempo que les durase. A lo mejor no se ponían, no, hoy no, porque lo voy a tener que dejar a medias y se me va a hacer de noche. Lo hago mañana por la mañana. Ahora ya no. Ahora ellos van con su GPS en el tractor específico para sus tierras y llega la hora de comer, van su poi, dice, "Hasta aquí he sembrado. Me voy para casa por comer", y a la tarde continúo. Y es así. Pues sí, total, total. Pero es que estamos hablando solo Así, de la parte hay del mogollón de tractor, cosas. de arar el campo, de sembrar. Sí, sí, claro. Es que también hay otro robot. Robot, también chino, qué sorpresa, ¿no? Un robot que se llama Geair, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que identifica las mejores flores, va una por una, mirando las flores, y hace polinización cruzada para crear cultivos nuevos más productivos. Es decir, es capaz de identificar en las plantas las mejores flores y las mejores plantas, algo que han hecho durante años los mejores botánicos, pues ahora lo está haciendo un robot y lo hace 24 horas al día y lo hace sin errores gracias a la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? O sea, es decir, ya ni siquiera hay que estar mirando cuál es la mejor planta, la que me va a dar más. No, es que esto hay un robot que se está encargado de hacerlo también. Es decir, que ya llega un punto que ni siquiera necesitamos saber de campo. Pero espera que hay más, ¿de acuerdo? Porque hay una empresa que se llama Carbon Robotics, ¿vale? Que lo que ha hecho es crear un super tractor que va recorriendo los campos con 12 cámaras y con láseres. Es decir, está equipado Yo con eso sí me láseres. lo ¿Y sé. qué pensáis que es lo que hace? Mata las... Malas hierbas. Efectivamente, pues va con cámaras y con los láseres y va identificando y entonces va quemando todas las malas hierbas y no se equivoca. Claro, si vas eliminando todas las malas hierbas, obviamente la planta que quieres que crezca muchísimo mejor. Y es capaz de quemar una a una, ¿vale? 100.000 malas hierbas a la hora. Un humano promedio, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta, de hacer unas 5.000 a la hora. Estamos hablando de que las malas hierbas, 5.000 a la hora, un humano. 100.000 hace este tractor y de forma completamente autónoma. Es 20 veces más productivo y elimina todas las malas hierbas sin tener que usar pesticidas. Fíjate que esto que estás planteando, Javi, choca contra una idea que últimamente se arroja mucho, que es la de que determinados empleos más manuales no se van a perder o, digamos, van a soportar mejor las nuevas tecnologías y la revolución en comparación con otros empleos más intelectuales, como puede ser la abogacía o la medicina, en la que pues supuestamente van a venir todas las inteligencias artificiales a sustituirnos. Yo no estoy de acuerdo. No creo que nos vayan a sustituir por completo, aunque también creo que va a haber una modificación y una transformación profunda en el sector servicios y en esas profesiones intelectuales, absolutamente profunda.
pero que los agricultores tampoco se salvan, ¿no? Es la pregunta, parece ser. Bueno, pues que esa es la gran diferencia que os contaba antes con las otras revoluciones, ¿no? En el que aquí parece que hay un punto en el que realmente puede que como profesión de forma masiva puede que sí desaparezca, al igual que desaparecieron en su día los herradores, si todo esto sigue así, pero no van a desaparecer del todo. O sea, yo ahí lo que he estado leyendo, y hay ciertos estudios, ciertas predicciones, ¿de acuerdo? Es un poco que pueden quedar dos tipos de agricultores. Uno, como decía un poco Mac, con ese perfil a lo mejor un poco más técnico, que incluso puede supervisar flotas de esos robots desde una pantalla y que van a ser muy pocos y van a estar muy bien pagados. Y luego un poco el agricultor artesanal, el del producto ecológico, de proximidad, ese producto más premium, que también quedarán pocos. O sea, lo que va a desaparecer es, o lo que potencialmente puede desaparecer es esa figura del agricultor intermedio como conocemos nosotros. Es decir, las típicas explotaciones de tamaño medio, ¿vale? Que no van a poder permitirse el comprarse uno de estos robots, ni se van a poder diferenciar por hacer un producto premium ecológico. Eso sí que yo creo, en mi opinión, y por lo que he estado viendo y lo que todo apunta, es que ese es el tipo de agricultor que corre Sí, peligro, a ver, que es el más numeroso. les va a tocar un proceso de adaptación a todas estas nuevas tecnologías como ahora mismo se están adaptando. Esto es el futuro de lo que tú nos estás hablando, de los megatractores que te eliminan las hierbas con inteligencia artificial, que recolectan mediante inteligencia artificial. Yo también he visto sistemas y tractores que van chequeando la planta y la recogen en el momento óptimo el fruto, ¿vale? Y las demás las vas dejando y calcula los tiempos. Pero hoy ya se está utilizando toda esta tecnología. Os he hablado de los el tractor equipado con GPS para esto, pero se está fumigando con drones. Es una fumigación más localizada, muy baja altura, con menor pérdida de producto. Igual también también se está sembrando con drones voladores. O sea, Claro. van soltando la semilla en el surco que ya está hecho previamente. Y así con casi todo. Bueno, al final va a tocar un proceso de adaptación. Determinadas tecnologías que hay campo para todo. A lo mejor estos megatractores, los tractores autónomos para grandes latifundios, como puede haber en Estados Unidos, como puede haber en Japón, en China, como puede haber en Ucrania, pues sí. Pero para el territorio, por ejemplo, español, es complicado, es complicado. Los que conocemos el campo y su forma y cómo está rotulado, sabemos que normalmente es un agricultor que tiene varias tierras, pero todas son pequeñas. O sea, y Sí, son claro, pequeñas, a lo claro. mejor no le compensa ese tipo de información, ese tipo de inversión. No, es que no gana lo Claro, suficiente como claro, para poder permitirse esto, efectivamente. Es que claro, no puede permitirse esto, ¿eh? Es que no se puede permitir un cacharro de estos. Esto puede permitirse en una gran corporación, en terrenos tan extensos, como estábamos hablando, de Estados Unidos, etcétera, que son parcelas muchísimo más grandes, ¿no? Que son terrenos muchísimo más grandes. Aquí, obviamente, no estamos hablando. Bueno, ya veremos cuánto cuestan los chinos, ¿no? Las máquinas es que es chinas que el estamos mayor hablando. terrateniente Pero bueno, de Estados Unidos, Bill Gates. Bill no, Gates no. es de la persona que Bueno. más territorio tiene en Estados Unidos de siembra. Es una de sus partes de negocio. Y él se lo puede permitir, él lo realiza, él A mí va a me, utilizar eso. Probablemente está utilizando esa tecnología y otras más. a mí me viene a la cabeza que toda esta problemática de estos nuevos avances, en la Sí, revolución industrial, vosotros conocéis la Sí, palabra claro. sabotaje. ¿Sabéis de dónde viene la palabra sabotaje? No sé, me imagino. Pues viene de la Sí, revolución sí. industrial, cuando los trabajadores usaron sus zapatos de madera para meterlos en los engranajes de las máquinas que les estaban quitando el trabajo que se Sí, llamaban sabot. De Exacto. ahí viene la palabra sabotaje. Pues habrá, yo creo que en un futuro, otro de los factores que tendrá es que habrá que proteger y dar seguridad a esos tractores inteligentes, porque habrá gente que se quede sin trabajo y quiera Y vengarse. al hilo de eso de lo que comenta Mac, Javi, ¿has tenido ocasión de analizar también eso? Si ya hay cierta animadversión en China o en determinados sectores hacia toda esta revolución Yo la verdad es que sobre eso no he leído. Yo me imagino que al final genera cierta no sería inquietud. extraño. Genera Claro. cierta inquietud como nos puede generar a nosotros, ¿no? En nuestros campos. Pues bueno, yo cuando me dedicaba a ser analista digital, y obviamente ya empecé a saber hace unos años lo que era la inteligencia artificial, dije, a mí de hacer reports, a mí de hacer informes y encontrar patrones y generar modelos de atribución en marketing, me queda poquito. Claro.
y me empecé un poco a reconvertir, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un poco lo mismo, ¿no? Hay que ir viendo cómo nos podemos adaptar, etcétera, pero bueno, Claro. no he leído nada sobre eso, no me No, pero los extrañaría. chinos, claro, totalmente. Bueno, los Dale a la chinos es cabeza. lo que les digan. Acabas de apuntar. Chinos es Bueno, lo que eso les sí, eso- digan. Entonces, eso- les va a parecer bien. Probablemente les parezca muy bien. Y bueno, yo creo que además como cultura, una cultura que recibe muy bien el progreso. eso es En verdad. todos los sentidos. Yo creo que es una cultura que a eso está bastante abierta. Y bueno, y os he hablado solo de la parte de agricultura. Me queda la de ganadería, porque la de ganadería puede que flipéis bastante, ¿eh? O sea, ¿vosotros Sí. sabéis lo que es esto? Lo que llevo yo aquí. ¿Vale? Esto no es ningún tipo de publicidad ni nada, es la WUP, ¿vale? Que básicamente me ayuda a saber cómo recupero, está midiendo todo, sabe si me voy a poner enfermo, etcétera. Si os hablo, ¿vale? De que hay una startup en Nueva Zelanda que ha creado una especie de Whoops, pero para vacas. Claro, Mira, tiene sentido. creo. ya, pero es que ya no es solo el hecho de que, vale, sepas de cómo está de bien la vaca, si la vaca se va a poner mala, etcétera, ¿vale? Estamos hablando, ¿vale? Y esto, además, esto a Iván le puede molar bastante, es que está generando más de 6.000 datos por minuto de cada vaca. Pero ya no solo eso, es que es capaz, con la Whoop esta que llevan un collar, que además el collar, si se ve, es la leche, es completamente solar, con lo cual se recarga, está hecho de un cristal blindado, con lo cual, si se pelean, bueno, la verdad es que las vacas no se suelen zumbar entre ellas, ¿no? No se suelen zurrar, pero bueno, si por cualquier pasa, o sea, es cristal blindado, aguanta el día a día de estos bichos de 500 y pico kilos. Pues esta Whoop lo que puede hacer el ganadero es que puede dibujar con su dedito en una app del móvil, en un mapa, una valla virtual, ¿vale? Y de ese mapa virtual, las vacas no se pueden ir. Es decir, les va a dar una vibración cuando se acerquen, al igual que lo haría un pastor eléctrico, las típicas vallas que vemos que están electrificadas, y si la vaca sigue queriendo irse, ya le da un poquito de telele, ya le da un para que diga, por aquí ya no puedo ir. Claro, pensándolo, si ponemos esto un poco en perspectiva, ¿de acuerdo? Es una cosa que requiere muchísimos recursos, el poner las vallas, si quieres ir rotando al ganado para que esté pastando por una determinada zona, luego moverla, etcétera, el montar todas esas vallas, etcétera. Y esto lo estás haciendo solo con un dedito, ¿vale? Es decir, con un dedo en una app, como si estuviéramos dibujando, montamos esa valla virtual y la quiero. ¿Que mañana las quiero rotar a otro sitio? Pues lo roto. Es decir, no tengo que montar vallas, lo hago automáticamente, ¿vale? Y claro, Nada, Ni peones, pero ni no, vaqueros, para... solo eso. efectivamente. Ni veterinarios, porque ya sé si una vaca se me está poniendo mala. Ya sé una vaca cuándo la tengo que cruzar, porque además es capaz de detectar el celo. Sé si una vaca se está agachando para comer. Entonces, claro, está midiendo la temperatura, movimiento, comportamiento, salud, el ciclo reproductivo, ¿vale? Y todo eso son datos. Ya no solo eso. Ahí ya entramos en otro terreno, es toda la cantidad de datos y ya si esos datos pueden ir a una empresa farmacéutica, que están yendo, ¿de acuerdo? Pero que estamos convirtiendo a las vacas en cosas, y hablándolo un poco como si fueran el Internet de las cosas, y bueno, que es una empresa que además, o sea, es decir, que está teniendo recorrido. ¿Vale? O sea, acaba de valorarse en más de 2.000 millones de dólares. Es decir, que hay gente que está apostando por las vacas. En concreto, Peter Thiel, que no sé si sabéis quién es. Peter Thiel es uno de los grandes inversores, uno de los fundadores de PayPal junto con Elon Musk. ¿Vale? Para el que no lo sepa. Elon Musk siempre está en todo, ¿eh? Sí. ¿Habéis visto? Siempre nos ha salido varias veces. Pues uno de los fundadores de PayPal, ¿vale? Es un gran inversor. El tío ha valorado la empresa en 2.000 millones de dólares y ha invertido. Y de hecho, otra curiosidad, y ya la última, ¿sepáis cómo creéis que se llama el algoritmo que usa Halter, ¿vale? Que se llama, la empresa se llama Halter, para las vacas. Se llama el Cowgorithm. Ese es el nombre del algoritmo. De verdad, ¿eh? Es el nombre del algoritmo. Entonces, claro, aquí ya, como os decía, aquí ya se nos abre una cosa de que puede haber un solo ganadero, o sea, un solo experto ganadero controlando no sé cuántas vacas en distintos terrenos, moviéndolas, etcétera. Obviamente todos esos peones. Entonces, realmente aquí la Sí, cuestión van a es... jugar al Stardew Valley a Efectivamente. partir de ahora, los ganaderos. Entonces, es que realmente, y por eso la gran diferencia con las otras 3 revoluciones es que ahora mismo, ¿dónde se va el ganadero? ¿Dónde va el ganadero? ¿Dónde va el agricultor? Ya no estamos hablando de que el humano sigue teniendo opciones. Aquí ahora mismo yo, así en el corto plazo, no veo mucha opción. Entonces, bueno, eso es un poco también
¿no? Pues mi pensamiento, o no sé cómo decirlo, mi reflexión de... Es la gran diferencia en las anteriores tres, que obviamente parecía que podía sobrar gente, pero había una posibilidad de reconvertirse, ¿vale? O de recolocación laboral. Y aquí la veo más compleja, porque estamos llegando a un punto en el que la toma de decisiones se está delegando a la inteligencia Bueno, artificial pero totalmente. hablando de nuestro primer mundo, ¿no? De nuestra forma de verlo, sabemos que en el caso que más conocemos nosotros, en el caso español, hay un déficit de trabajadores para el campo. ¿Por qué? Porque hasta ahora, y eso que todo ha ido mejorando mucho, no ha dejado de ser uno de los trabajos más sacrificados. O sea, un ganadero no tiene un día de vacaciones. ¿Por qué? Total. Porque tiene que cuidar a sus Total. animales. Ahora, con este tipo de aplicativos, mira, yo me puedo ir un día y mira, oye, que está la vaca de parto. Ya sé que esta vaca tengo que ir a recogerla y a llamar al veterinario. Ya es totalmente diferente. A lo mejor esto hace que ese déficit, por un lado, que dejen de necesitar tanta gente trabajando en el campo, y por otra parte, que otra gente sí la vea como una opción. Estamos también viendo en España la vuelta al campo, la vuelta a los pueblos, ¿no? Como mejora de calidad de vida, pues es una forma también de meterlo. Toda revolución tiene sus pros y sus contras. Somos un poco resistentes al cambio, no nos gusta mucho, luego no lo agradecemos, pero yo creo que no es tanto problema. Está claro que a las generaciones más viejas, más antiguas, eso no les van a entrar porque siguen funcionando por tradiciones, pero no sé, la gente Ujú. joven a lo mejor es una forma de que, oye, volvemos a esto. No solo en vacas, sino inteligencias artificiales que controlan el crecimiento de galpones de pollos de más de 2000, ¿sabes? Y saben el estado, la temperatura, los refrigeran, la cantidad de agua que tienen para tener un estado confortable, ¿no? Para todos esos animales. Es capaz de controlar chicos, muchas variables. si la inteligencia artificial acaba con nuestros trabajos, nos vamos todos a Rueda de la Sierra No. y montamos allí. Sí, no. Como una hippie. Está claro que, a ver, la inteligencia artificial de momento nos está dando más cosas que las que nos quita. Ahí, y yo también se lo dejo a todas las personas que nos escuchan. Yo, por ejemplo, me vi un documental hace poco está en YouTube, es que se llama The Thinking Game. A mí me flipó. A mí me flipó, que es del fundador de Google DeepMind. Y hay muy poca gente, yo creo que esto no se sabe, pero no sé si lo sabéis, que el fundador de Google DeepMind, de acuerdo, que es la división de investigación de inteligencia artificial de Google, ganó un premio Nobel de química, que no sé si lo sabéis. Desde luego está gratis en YouTube, se llama The Thinking Game. Voy a hacer un pequeño spoiler, lo digo también para la gente que nos escuche si esta parte se la quiere pasar, pero básicamente resolvieron el problema del pliegue de las proteínas, algo que se pensaba que era imposible de resolver. Y lo han hecho para todos, y gracias a eso se están logrando desarrollar nuevos medicamentos, nuevas terapias, vacunas contra ciertos cánceres, etc. O sea, y eso ha sido gracias a la inteligencia artificial. Es decir, un tío técnico, un ingeniero, ha ganado el Nobel de química porque ha resuelto una cosa que se pensaba que era irresoluble, y lo ha resuelto para todas las proteínas conocidas por el ser humano. Entonces, la inteligencia artificial nos está dando muchas cosas, nos está resolviendo y nos está ayudando muchísimo. Obviamente, también supone, como todo avance tecnológico, una adaptación. Yo creo que como seres humanos somos bichos resilientes, es decir, nos podemos adaptar, lo hemos hecho siempre en el pasado, y esto yo creo que no va a ser menos. Obviamente, cuando traemos estos temas es para entender qué es lo que está pasando, hacernos esas preguntas que pueden ser más incómodas también, e intentar buscar esas respuestas, que es lo que decíamos al principio, y sobre todo, pues para darles visibilidad. Para dar visibilidad, para comentarlas y, bueno, para que al final estemos aprendiendo. Y como os decía, al final la inteligencia artificial nos da muchas cosas, tenemos que entender también cuáles son los riesgos, como nos ha pasado ahora con Anthropic, también, que han encerrado y no han desplegado su último modelo por ser peligroso, ¿vale? Para el que no lo sepa, básicamente lo encerraron y le dijeron, a ver si puedes salir. Y le envió un email al que le había encerrado y le dijo, oye, que logro salir. ¿Vale? Que logro salir, que me habéis encerrado y logro salir. Reconóceme que lo he hecho guay. O sea, ¿sabes? Encima pidiendo reconocimiento, una inteligencia artificial. Entonces, bueno, hay que entender todas esas cosas. No hay que tenerle miedo. Totalmente. No hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer es estudiar, comprenderlo y saber usarlo, ¿no? Y yo creo que es la reflexión que podemos tener para todo. Así que yo creo que aquí es un buen punto para dejar el capítulo de hoy, el episodio de hoy.
Muchísimas gracias, Javi, Mac, Iván. a ti. Yo me lo he pasado genial. He aprendido muchísimo y nada, Pues chicos, nos Seguimos vemos en el viéndonos. siguiente, ¿de acuerdo? Venga, nos Hasta vemos. pronto. Chao, chao. Muy bien. Hasta pronto.